poquitín, yo creo. Venga, arrancamos entonces con el acto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, tanto a los socios que están aquí, simpatizantes, y a toda la gente que pueda ser que sea la primera vez que vienen a estar en nuestra casa, que en principio pues, es un poco el punto de encuentro de asturianos en la capital de España, ¿no? La verdad es que bueno, voy a decir pocas cosas porque tenemos aquí a un gran número de gente que mejor se presenten ellos el acto, que la idea es presentar el libro de poesía de Juan José Ordóñez, titula Apagado Silencio, que es un acto de estos que, como digo yo, que nos gusta mucho presentar porque aúna varias cosas, aúna cultura, y aúna también asturianía, ¿no? Bueno, ya habléis, Juan José pues, es asturiano, de Nava, y eso le da un plus más, yo creo, tanto para estar aquí bienvenido como para que le podamos presentar y con un poco más de cariño incluso, ¿no? Entonces, bueno, en segundo lugar, disculpad tanto al presidente Valentín como al presidente adjunto Andrés, que hoy no ha podido estar ahí con vosotros, y estoy yo un poco para hacer un poco estas labores de presentación. Y nada, sin más voy a dar un poco el micrófono a Carmen, que presente a los intervinientes en la mesa y nada, espero que disfruten. Buenas tardes a todos, es una satisfacción estar aquí y ver un salón tan lleno, así que veo que Juanjo tiene gran poder de convocatoria, lo cual es un gran gusto para todos. Desde el Foro de Integración Social que venimos trabajando aquí en el Centro Asturiano, que por supuesto le damos las gracias por contar con su colaboración y su apoyo, venimos organizando actividades y hoy nos trae aquí la presentación del libro de Juan José Ordóñez, que yo conozco al menos es su segundo libro de poemas, porque ya tuvimos el placer de presentar el primero, La luz que hiere. En este caso, aquella ocasión fue en la sede de la ONCE en la calle Prim, pero hoy hemos preferido hacerlo aquí para darle a conocer y para disfrutar todos con sus poemas, que todavía, así como el primero sí me consta que está transcrito en braille, este segundo todavía no ha habido tiempo material, pero ya lo podremos leer y disfrutar después. Yo de Juanjo, además de que sea asturiano, lo que me consta y sé es que tiene una gran sensibilidad, es una amistad antigua, pero no está aquí por amigo, pero también porque sus libros lo merecen. Es una persona con una gran sensibilidad y que creo que nos va a poder deleitar enormemente con su tiempo. Ha sido profesor de instituto, pero si no me equivoco ya dispone ahora de más tiempo, así que con un poco de suerte pues creará más libros todavía. Juanjo, yo creo que mejor presentas tú a las compañeras de la mesa porque las conoces mejor que yo y nada, pues gracias a todos por haber venido. Sí. Bueno, pues ahora voy a presentar a estas dos personas, después ya diremos alguna cosa más. Nos acompaña Elena Muñoz, que es la presidenta, directora, la editorial Ondina, es ella. Después hablaremos algo más de la editorial. Y Penélope Pedreira, amiga y muy amiga, va a hacer la presentación del libro. Ella es profesora de lengua, también es editora, también trabaja mucho con la poesía, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que habla Elena ahora en primer lugar, ¿no? Sí, eso me han dicho. Sí, ¿no? ¿Ya? Pues nada, encantada de estar esta tarde con todos vosotros y con todas vosotras en esta Casa de Asturias, que aunque una no sea nacida en Asturias, es nacida en Madrid y en el Rey San Miguel, pero sí es verdad que es una tierra a la cual se admira mucho por muchísimas cosas que supongo que son por todos conocidas. Sí, soy la responsable de editorial de Ediciones Ondina. Ediciones Ondina es una editorial muy pequeña, de esas editoriales
que ahora se llaman independientes, porque no pertenecemos a los dos grandes grupos editoriales que existen, que es el Grupo Planeta y el Grupo Penguin. Y bueno, para mí es una satisfacción el veros a todos aquí, porque nosotros en las presentaciones decimos una cosa, que soñamos siempre antes con una sala vacía, el autor y el editor también, la editora en este caso. Entonces ver esta sala plena de gente esperando a que Juanjo lea sus poemas es una gran satisfacción. Para nosotros también, para nosotros desde Ondina ha sido un placer contar con Juanjo Ordóñez. Hay un refrán que dice que de las bodas salen bodas. Bueno, pues de las presentaciones salen libros, porque Juanjo le conozco, se dirige a nosotros en la presentación de otro autor mío que está ahí, Antonio Ranz, y bueno, pues nos manda este poemario que es breve, pero es un poemario muy interesante. Nosotros en nuestra editorial obviamente no vamos a competir con, ya he dicho, con grandes grupos editoriales, porque ellos tienen otro segmento muy diferente de publicaciones. Nosotros lo que queremos son libros que cuenten, que digan y que además acerquen, como es el caso de Juanjo, la poesía a quienes incluso no la tienen entre sus favoritos como lectura, ¿no? Para muchos la poesía es un muro difícil de saltar, porque siempre está la misma excusa, ¿no? Yo es que no entiendo poesía, yo no leo poesía porque no la entiendo, ¿no? Y desde estas publicaciones como Apagado Silencio, que además cuenta con una portada muy bien conseguida, y el autor yo creo que lo ha hecho porque le tiene un cierto cariño al escritor, que es Miguel Ordóñez, el hijo de Juanjo. Con estos libros lo que también queremos es que bueno, pues haya esa cercanía. Se puede ir consiguiendo poco a poco que este mundo, que parece que es de unos pocos, de unos elegidos, de aquellos que a veces hemos tenido, muchos de nosotros, la culpa porque hemos querido vivir en un mundo excesivamente a veces de élite, hacer una poesía cercana y certera. Y sobre todo a mí me gusta la poesía de Juanjo, y por eso la hemos publicado, porque es auténtica. ¿Qué es una poesía auténtica? Pues la poesía auténtica es aquella que nace de un autor que en cuanto hablas 5 minutos con él, sabes que es suya, que es sincera, es su manera de ver la vida, ¿no? Y como yo simplemente aquí estoy un poco para servir de introducción del marco en el cual Apagado Silencio se ha publicado, no voy a hablar más, aunque me gustaría, porque yo en cuanto cojo un micrófono me vengo arriba. Voy a dejar la palabra a Penélope, que creo que va a tener muchas cosas que decir de este libro de poemas, y por supuesto luego disfrutaremos, imagino, de la lectura. O ahora no, es después, ¿no? Primero es Penélope, ¿verdad? Va a ser después. Es que lo tenemos, es que es todo como, ¿veis? Está todo muy bien tasado, pero lo hacemos como improvisado, la naturalidad de las tablas. Bueno, Penélope, que vienes de Sevilla, ¿no? Sí. ¿Vienes? Quería Carmen decir algo. Ah, Carmen, quería decir. Esto es lo directo. Disculpadme, lo primero que tenía que haber dicho, y lo he pensado, pero luego a la hora de hablar me lo he saltado, es excusar la presencia de Ricardo Gayol, que es el que debería estar sentado en esta mesa, porque no ha podido venir. Tuvo ayer una intervención, nada, digamos, muy grave, pero lo suficientemente importante como para que hoy no estuviera muy operativo, y por eso me ha pedido que subiera yo. O sea, que excusarle por no haber podido venir, y que lo siento mucho, porque realmente también él hubiera disfrutado un montón de esta presentación. Pues nada, le deseamos que se reponga muy rápido, y yo ya no digo nada más. Muchísimas gracias y nada, continuamos con la presentación. Bueno, mi turno. No sé por dónde empezar. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como comentó la editora, no es el primer libro de Juanjo, tiene otro anterior, así que cuando me llegaron sus poemas, lo primero que busqué en ellos fue esa diferencia, ¿no? Que había de distinto, porque hasta ahora había sido un poemario y ahora empezaba otro, ¿no? Si había un cambio de tono, un cambio de algo, ¿no? Y
Y me llamaron la atención dos cuestiones, ¿no? La primera tenía que ver con una conciencia mayor en este segundo poemario que en el anterior del momento, del acto mismo de la enunciación, del momento en el que germina el poema, ¿no? Como una conciencia, como que todo el poemario se escribía desde un aquí y de un ahora, en una perspectiva de esa noche inminente, de forma muy evidente, ¿no? Y la otra cuestión que me llamó la atención fue por qué no, a pesar de que no es un poemario excesivamente, ¿cómo decirlo?, optimista o alegre, por qué no conseguía contagiar ese pesimismo que aparentemente tenía. No sé si me estoy explicando, pero quizá haya quedado más claro por escrito. Voy a intentar responder a estas dos cuestiones. ¿Quién es el yo lírico que nos habla en este poema? ¿Cómo se construye este yo lírico? ¿A quién le habla? ¿Quiénes son los diferentes tú líricos? ¿Y qué relación tiene con el mundo exterior, con nosotros, ¿no? Esto es un poco el eje de lo que he escrito. Seré breve, de todas formas. Digo, la voz poética que nos habla, ese yo lírico que, como sabemos, no es Juanjo, pero se parece mucho a él, y que a veces se desdobla en un tú o se disfraza de un él, hace referencia en sus versos al acto mismo de la enunciación lírica, al momento preciso en que germina la palabra poética y a las causas y consecuencias de este acto germinal. Nos habla desde un aquí y un ahora que en sentido más amplio podríamos llamar vejez y en sentido más restringido o metafórico la noche. Una noche que no siempre un contexto estable, sino frecuentemente fronterizo, entre la tarde y la noche, entre la noche y la madrugada, y también ambivalente, entre el sueño y el insomnio, entre la certeza y la duda, entre el desamparo y el cobijo, entre el silencio y la palabra poética. Y ahí, y entonces, aparece la chispa que enciende la hoguera, la imagen, el recuerdo, un recuerdo igualmente bifaz, dual, pues a veces es anclaje a la vida, protección, coraza, resistencia, consuelo, y otras se presenta como algo informe, inefable, indescifrable, que amenaza cruelmente la paz del apagado y caritativo silencio. Y nace con dolor el poema. Pero no siempre encontramos ese anclaje, esa voz poética que nos habla de un aquí y de un ahora. Hay textos que son estampas de un pasado que dibujan a un yo que ya no soy. Una primera persona, en singular, a veces en plural, un nosotros, niños, cuya identidad también se construye en la frontera, en un destierro que es doble, temporal y espacial. Es temporal cuando uno ya ha dejado de ser totalmente lo que era, pero aún no es totalmente algo distinto. Ese momento entre la infancia y la juventud, o entre la juventud y la madurez, y es también espacial, entre lo rural y lo urbano, entre lo conocido y lo desconocido. Poemas que definen a un niño joven que se mueve entre el deseo y el anhelo de un futuro y la temprana intuición de que la vida es lo que ocurre en esa espera. Dice, intuíamos entonces lo que era estar solos. Cuando al fin lo supimos, era tarde. Muy tarde. Hacía frío también y la infancia nos había marcado a fuego para siempre. Bueno, eso en cuanto al tú lírico. Ahora intento descifrar quiénes son los tú líricos diferentes que hay en el poemario. ¿Con quién dialoga pues esa primera persona que no es Juanjo? Pues habla desde la vejez y como podéis ver cualquier correspondencia con la realidad es... no la hay, no existe. O dicho de otra forma, ¿quiénes son los tus que aparecen en sus versos? Tú es con frecuencia el ser amado, Carmen. Y entonces, bueno, aquí intento descifrar los tus y el acto de habla que hay, ¿no? ¿Qué hay? Hay reclamación, hay reproche, hay reconocimiento, ¿no? Entonces digo, tú es con frecuencia el ser amado, Carmen. Y entonces hay declaración de amor, de cariño, de necesidad. Y ya no sé estar solo, sin ti, huyendo de la luz, eternamente a ciegas. Tú
como decía al principio, es también el yo desdoblado, y entonces hay advertencia. No preguntes la hora, tu tiempo hace ya mucho tiempo que se agotó. Tú es el Padre, y hay homenaje y reconocimiento. La savia que recorre mis venas, tuya es. Y tuyo fue el calor que nos reconfortaba aquellos fríos inviernos de posguerra. Tú son sus dos nietas, Carla, para quien hay confesión y enseñanza, como la desgarrada despedida de ese barco sin rumbo que zarpa de madrugada. Así es la vida, Carla, no lo olvides jamás. Y Vera, para quien hay agradecimiento, la dicha se apodera fugaz de nuestros sueños. Vera, que ya iluminas la noche inminente. Y tú es el hijo, Miguel, habitante de mis sueños, a quien el autor dedica el poemario. La prole, el futuro, el pan, el sustento, luz que ilumina la noche inminente. ¿Y el mundo? ¿Qué relación tiene este yo lírico con el mundo? Me planteé mucho esto. Y también la perspectiva, qué proyección había hacia el futuro. Y dice, el mundo, reconoce y advierte la voz poética, es un lugar en ruinas. En las calles rabia, resignación, desamparo. Mendigos, refugiados, indigentes, prostitutas, proscritos, solos, desamparados. Pero, y toda verdad se esconde detrás de un pero, hay ojos que los ven, que los miran, y hay quien anota y comparte el desamparo. Hay, a pesar del cansancio confesado, ganas de mirar. ¿Y qué podríamos decir del futuro? Es curioso, pero no hay futuro en los versos de Apagado Silencio. No se menciona ni se conjuga verbalmente. No hay promesas, no hay ruegos, no hay deseos, no hay vaticinios. Ninguna proyección hacia el mañana. Algún viaje dudoso. Yo estoy a punto de subirme a un tren para llegar veloz a no sé dónde. Hay esperas inciertas. ¿Qué hago yo aquí, contemplándolas y esperando no sé muy bien a quién? Y reconocimiento explícito de un porvenir que no vendrá, hasta que desnudos, frente al espejo, una mañana, descubrimos sin ninguna esperanza que también se nos fue el porvenir. Pero, y de nuevo la verdad detrás de un pero, no hay en estos versos solo, al menos, espera de la noche inminente. Hay cierta rebeldía, porque escribir es un gesto de defensa, de resistencia ante un mundo en ruinas, el último gesto de coraje de un náufrago. Hay creación como respuesta a la destrucción, hay consuelo en el desamparo compartido, hay amor, hay amigos y poesía. Y hay luz y preguntas en los ojos de sus nietas, suficiente para incendiar ese apagado silencio. Bueno, le digo a Penélope que voy a escribir un libro que se corresponde con este prólogo. De momento editamos el prólogo y yo le hago la presentación. Va a ser buena idea. Está muy bien, impresionante. Bueno, entonces, ahora, como esto de la colaboración es muy interesante, van a leer... perdón, primero Carmen García. ¿Dónde estás, Carmen? Si puedes leerlo, no, toma, siéntate aquí. Va a leer un texto de un amigo que está en Brasil y es poeta también, muy amigo. Me ha mandado este texto, es muy breve y bueno, pues... Y bueno, me pidió Juanjo que lo leyera y bueno, yo encantada porque Juanjo es un gran amigo, es un amigo del alma y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo pues con él estos buenos momentos.
Postales enviada desde una melancolía que divide sus luces, reenciende sus fuegos. El pulso es fiero y las palabras en el alambre. Se pueden contar los vacíos, acechando las líneas que los surcan. Al hilo, el tiempo también quiere vengarse de su calendario en estos nuevos poemas de Juanjo Ordóñez, que siempre cumplió la divisa hungaretiana de no evitar lo esencial, arrimarse entonces midiendo las distancias cortas entre las cosas. Así se respira una cosmología doméstica, pero también una línea del horizonte que incluye nuestro propio nombre. El juego de la proximidad y la distancia a veces salta por los aires su aparente polaridad. Y la extrañeza no nos abandona nunca. Somos sus habitantes declarados según la cartografía dibujada en un libro en que se habla del silencio como música primera, originaria, una matriz constituyente. Las dudas están tejidas a mano, suspensas, y la vida no conforma las palabras, se dice aquí. Esta poesía escancia versos líquidos para beber coloquialmente como una música interior, como una voz entregándose como alimento, pan para la memoria, porque todo es contra el olvido, esa cosa que no existe, como decía Borges. Y bueno, lo ha escrito Adolfo Montejo. Muchas gracias. Bueno, otro libro que hay que escribir para el prólogo también. Bueno, y ahora sí que hay unos amigos que van a leer algunos poemas del libro. Vamos a empezar por Miguel Landaluce. ¿Tú tienes tu texto? Sí. Vale. Sí. Pasa aquí. Para que sea más fácil, quítalo y con... ¿no? Para que no te tengas que estar levantando y... Vale. Eso es, quitar el micrófono y lo lees de pie. Si no vas a acabar con 3 kilos menos la presentación. Bueno, yo soy hijo de un amigo de Juanjo, y siempre que pienso en Juanjo mi padre lo define con una palabra: fidelidad. Y con el paso del tiempo que yo he crecido junto a él, la estoy sintiendo con él. Pero bueno, ahora baja el problema. Lugar de los silencios. La noche flagela. Su lentitud de eclipse. Ese rumor de sueños sin paisaje. Su obsceno mapa mudo de batallas perdidas. Consuela. La caridad de los recuerdos. El desvelo compartido. La hermandad de los desamparados. Bueno, también me une una gran amistad con Juanjo, y yo creo que vamos a obviar las introducciones y esto no se va a terminar. Luz de diciembre. Esta luz bordecina de diciembre es preludio de ausencias. Sin ti, la madrugada es áspero refugio. Sin ti, sin tus labios audaces profanando el silencio, las palabras que escribo son ceniza, estériles bramidos, ascuas de la derrota cotidiana. Bien, yo soy Víctor, conozco, admiro y quiero a Juanjo desde hace más de 30 años. Me toca, bueno, lo elegí, leer el siguiente poema. A Carmen. Va tejiendo el olvido una red polvorienta donde anidan paisajes, rostros, derrotas, sueños. También los ecos de aquellas tardes de verano en el jardín del monasterio, cuando en vano intentaba descifrar tus silencios.
donde aprendí que los cisnes no se mueren de viejos, a ellos también los mata, como a nosotros, la tristeza. Habéis hecho los deberes bastante bien. Bueno, soy Cristina y me siento muy honrada de que Juanjo me haya elegido para leer un poema suyo. A Toñi, Lola, Carmen, Feli y Manolo. Atravesábamos lentamente la Toscana, sin rumbo definido, dejándonos llevar por el luminoso silencio que inundaba los campos. Aquí y allá, polvorientos senderos flanqueados por cipreses antiguos, bancales en reposo, recios olivos y ligeras colinas, como islas flotando sobre un mar ondulado de hierba florentina. Solitarios campesinos nos saludaban al pasar. Una soñolienta felicidad ahogaba nuestras voces. De pronto, alguien lo dijo, cuando un sol taciturno se ocultaba tras un bosque de fuego. Nunca habíamos estado tan cerca de la belleza invisible. Bueno, soy Ana. Nos conocemos, Juanjo y yo somos amigos, hermanos desde hace 50 años ya, he echado las cuentas, así que os gano. Bueno, yo he elegido Último sueño. La verdad es que no sé por qué, porque ahora es que leyéndolo más despacio hubiera elegido otros, pero bueno, ya le dije que leía este y voy a leer este. No, hombre, ¿qué va? Vamos a ver. Este tiene título, se llama Último sueño. El alba clareaba en la ventana. Una luz sigilosa acariciaba el pausado despertar de los cuerpos. Sobre la nieve en el jardín latían los últimos estertores del invierno. Alguien llamó a la puerta. Un mendigo, tal vez, tras otra noche sin luna a la intemperie, aterido, exhausto, la mirada perdida, sin aliento. Recorriste lentamente el pasillo espantando los ecos del penúltimo sueño. No había nadie en la puerta. En las zarzas del desamparo también la noche ardía. Andrés. Yo paso a leer. ¿Dónde está Carmen? ¿Yo? Bueno, pues por mí y desde mí, para ti, Carmen, y para mi amigo de siempre y por siempre. Bueno, a Vera. Está Vera por ahí. Vera. Después de Carla, la segunda, la dulce Vera, la chiquitina. A ver. Te asomas a este oasis de anhelos compartidos. A tientas nos convocas a tu quietud y anfibia. Tu dulce desnudez que duerme y se alimenta. Nos mantiene expectantes, ilusionados, vivos. Y en esa plenitud que adivinamos en tus gestos y en esa armonía que tu vivir desprende, la dicha se apodera, fugaz, de nuestros sueños. Vera, que ya iluminas la noche inminente. El
Mendigos, es el último. Toda la noche ladran los perros de la ira. Arrepentidos en el refugio municipal, aguardan sin esperanza el día para entregarse con fervor a sus dos únicas pasiones, el vino y la tristeza. Sí. Bueno, dicen que si queréis preguntar alguna cosa, comentar, observar algo o leer algo también, pues encantados. Isabel, ¿cómo lo llevas? ¿Yo? Sí. Pues sorprendida, me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, He hecho las cuentas y yo creo que somos muchos años amigos, pero me ha gustado muchísimo conocer esta evolución de tu persona. Bueno, ¿alguien quiere...? Yo quería preguntarte si este libro son poemas escritos nuevos o que no habías sacado de otro libro y que esperabas sacarlo de alguna manera. Hay algunos que son ya bastante viejos, bastante retocados. Elena sabe la lata que le he dado porque ya está la quinta colección y se cambia. Entonces algunos son viejos, pero bastantes son sí de hace estos 3 o 4 años para acá. El libro tiene una anécdota, tiene muchas. Iba a llamarse La noche inminente. Yo veía que el panorama mundial, español, familiar por arriba, no por abajo está bien, pero arriba está tocado. No veía más que es una próxima noche inminente, ¿no? Y ese era el título. Pero con muchos argumentos muy sensatos y muy inteligentes, me convenció Penélope de que no era adecuado, que no se correspondía el contenido en general del libro con el título, que estaría bien que un próximo libro, si se llamase así, si es que llegamos, como sea tan inminente como parece la noche, no llegamos. Por si acaso, si llegamos, sí que le llamaríamos así. Me convenció, le llamamos Apagado Silencio, que también nos pareció bien y bueno, pues bastante recientes casi todos y muy tocados, incluso los muy antiguos, ¿no? Y te planteabas, cuando te pones a escribir, te planteas el tema antes, es decir, o sea, al principio lo he hecho cuando ya tenías 15, 20, decías, bueno, me falta un poco, me gustaría experimentar por aquí, ¿no? No, me siento, escribo y salen poemas. Pues, esto no es un libro de poemas, ¿no? Estos son poemas juntados en un libro, ¿entiendes? No hay una... Vamos, puede haberla, pero no están hechos con un criterio unitario de desarrollar una línea y tal, sino que son poemas que es una antología, ¿no? Vas juntando, ¿no? Eso es lo que sale. Carmen, ¿tú qué quieres decir? Que justamente casi me has contestado antes de preguntar. A mí me ha llamado mucho la atención, me gustan mucho los juegos de palabras y no sé cómo se puede apagar el silencio. No sé si con mucho ruido. Que no sé si para ti esta frase apagar el silencio significa algo especial o es una forma de recogerte aún más en un silencio más profundo. Es que me ha gustado el nombre y me ha interesado la razón por la que lo habías compuesto. Voy a ver si me lo explico a mí mismo. Yo distingo entre el silencio encendido y el silencio apagado, ¿no? Apagado silencio. Hasta hace unos años, yo y la sociedad nuestra y tal, vivió en un encendido silencio. Era un silencio debajo del cual, o detrás del cual había un fervor y un clamor de romper ese silencio y salir a la luz. Lo que veo desde hace ya unos años, tanto en la vida de uno como en la sociedad, etcétera, en el contexto general, es un silencio apagado. O sea, hay un silencio detrás del cual ya no hay nada, ¿no? Nos han enmudecido casi definitivamente y entonces, pues, apagadito el silencio, ¿no? Y callados todos. Vale, eso es lo que... Bueno, ¿alguna cosa más? Yo sí. Quiero decirte que me ha encantado que está dedicado a tu hermana, a mí. Se lo diré. Gracias.
¿Qué hora es? 9 menos cuarto. Bueno. A mí me dijeron, si quieres ganarte la dieta tienes que hablar 5 minutos. Ya llevo 4, voy a hablar 1 minuto más. El minuto este, bueno, hay 1 minuto de gracias que lo dejo para el final. Lo que se hace en estos casos es tratar un poco de explicar, bueno, esto me ha preguntado Antonio, pero con un poco más de profundidad, si queréis, ¿no? Lo que yo tenía pensado es, considero que tengo bastantes pocas cualidades y sí muchas fragilidades, ¿no? Incluso pensando ahora en la audiencia que tengo, digo, es que la gente me conoce, me ve tan frágil que ya no se aleja nunca, ¿no? Tiene siempre, vale, funciona el tema. Pocas cualidades, muchas fragilidades. Y por otra parte, una timidez fuerte, ¿no? Timidez que no comodidad es lo que me hace a que cuando yo quiero explicar un poco por dónde me muevo en esto de la escritura, pues lo que haga es recurrir a textos de gente con la que estoy en permanente diálogo como lector, porque son gente muy buena, ¿no? Entonces yo voy a leer ahora los 8 o 10 o 12 mandamientos a los que responde mi poesía, que son los siguientes. La poesía, que es experta en humillaciones, sabe que todas nuestras seguridades, pocas en este caso, todas nuestras alegrías nos pueden ser arrebatadas en cualquier momento menos una: el gusto de decir yo existo, yo siento, yo soy alguien. Esto es de José Mateos, poeta gaitano, muy interesante. Una poetisa, Eloísa Otero, dice: la buena poesía, como arte de la memoria y de la palabra, entre otras muchas cosas, no tiene que ser fácil ni difícil de comprender o entender. Solo hay que adentrarse en ella, leerla y escuchar lo que te dice. Lo que sucede entonces es que el poema funciona o no funciona, te habla o no te habla, lo haces tuyo o no. Joan Margarit, uno de los poetas que más puedo leer, que más me gustan, tengo varias citas aquí de él, dice, estoy de acuerdo con todo esto, la poesía es una herramienta para gestionar el dolor y la felicidad, y sobre todo sus vertientes ya domésticas, la tristeza y la alegría, una gestión de la que depende lo que se guarda de la vida pasada. Un novelista, en este caso, Héctor Abad Faciolince, un colombiano, dice: un poeta en realidad no puede trabajar con voluntad, simplemente esperar, y a veces llega un poema y a veces no, o mejor dicho, casi nunca llega un poema y muy pocas veces ocurre el milagro de un tema, un tono, una música interna y una voz. Antonio, ¿estás de acuerdo? Sí. Más o menos, ¿no? Bueno. Un poeta americano dice: la poesía es el diario de un animal marino que vive en la tierra y anhela volar por el aire, ¿no? Esa es la idea. Joan Margarit también dice: lo que importa en un poema es justo lo que no es tuyo, decirle a un desconocido algo que necesita oír sin que supiera incluso que necesitaba. Eso es un poema. Ungaretti, un poeta italiano que nos gusta mucho, dice: la poesía es expresión de una experiencia vivida y vivida en esa forma especial que se llama sentimiento. No son todos los folios, se quedan 2 nada más. José Mateos dice, esto se enrolla y después no para: en poesía el lector es un usurpador, alguien que lee sobre todo no para informarse o dialogar con otro, sino para suplantar al poeta y poder expresarse él mismo leyendo. De la misma manera, Piedad Bonet, una poetisa española, dice: al lector le gusta que le digan lo que ya sabe, pero de una manera que a él no se le había ocurrido. Creo que el objetivo es penetrar un nivel de la realidad que no siempre vemos porque vamos muy rápido. Por eso el silencio es tan importante para los poetas. Muy rapidito, Margarit Duras decía: escribir es tratar de saber lo que escribiríamos si escribiéramos. Siempre es así.
y Antonio Ramoneda, el maestro de todo esto, el poema es antes sensible que inteligible. Tiene que sensibilizarnos para hacerse inteligible e intensificar nuestras vidas. Y acabamos con 3 reflexiones de Joan Margarit, con las que estoy totalmente de acuerdo, que dice: me gustaría que mi poesía fuese una sala que dé amparo a alguien. A fin de cuentas, ¿para qué sirve un poema si no es para conmovernos? Escribir poemas es quizás el último oficio donde es posible ejercer el humano menester de la compasión. Entiendo que la veracidad de un poema se paga con la violencia íntima que conlleva. No hay un solo buen poema en el que su autor no se haya involucrado hasta el fondo. Las personas que han leído un buen poema ya no son las mismas que antes de leerlo. Por último, la vida se produce en un mundo hostil del que nos defiende la cultura. La poesía es uno de los recursos más serios para hacer frente a la intemperie moral. Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, y ahora ya, si no queréis comentar nada, despedimos el acto. El mejor poema que se podría hacer ahora mismo sería ir diciendo uno por uno el nombre de todos los que estáis aquí. José, también. Sería lo mejor, lo más increíblemente poético. Ir diciendo, pues, desde Cecilia, Carmen, José, Eduardo, Seguir, etcétera, etcétera. Los diría todos. Bueno, es muy largo, pero sería lo mejor. Lo que voy a hacer, dar las gracias primero a Ricardo Gallol, que no está aquí, porque ya tuvo que ver con la presentación del primer libro de poemas, siempre, ¿no?, pendiente de estos temas culturales, sociales, etcétera. No puede estar aquí, Carmen, muy buena amiga, y qué buena relación y qué buena suerte me ha traído a mí siempre la ONCE. ¿Está por ahí Rosa? Sí. Rosa, ¿qué tal? Bueno, una gente maravillosa, toda la gente que he ido conociendo en torno a este núcleo de Rosa, Carmen, el de Ricardo, etc. Gracias al Centro Asturiano. Claro, cuando Ricardo me dice vas a poder presentar el Centro Asturiano, yo ni en el mejor de los sueños me imaginaba esto, ¿no? Era como, bueno, y de lo que quieras, esto. Pues, gracias, porque es un lujo, ¿no?, para mí. Gracias, por supuesto, a Penélope. Ya veis qué maravilla ha escrito. Bueno, hemos hablado muchísimo de poesía, hemos discutido hablando mucho, hemos aprendido mutuamente mucho. Casi todo me lo enseñó él, pero eso lo dice. A partir de ahora ya me lo vas a enseñar. Y muchas gracias a la editorial Ondina, primero por publicarme un libro, y en segundo lugar por dedicarse a publicar libros de poesía, que esto, iba a decir, son malos tiempos para la lírica, cada escritores nunca lo fueron, ¿no? Pero bueno, es una heroicidad, ¿no?, dedicarse a estas cosas. Pero gracias de verdad, porque tiene mérito y tiene valor. Tengo que dar las gracias también a Félix, parece que no tendría nada que ver con esto, Félix Alonso, del Escorial. Cuánto le debe también la cultura y todas estas cosillas, ¿no?, que parece que no tiene importancia, pero que la tienen. Y casualmente, por una invitación de Félix al acto de un libro de Antonio, conocimos a Ediciones Ondina y aquí estamos hoy. O sea que, Félix, muchas gracias. Y lo último, con las 2 gotas de saliva que quedan ya, es gracias a todos vosotros, porque, bueno, es un sueño. Nada más. Yo casi que sí, que lo que solo me queda por decir, darle las gracias a Juanjo por permitirnos participar de esas cosas tan bonitas que nos han leído y que espero completar cuando ya tenga el libro a mi disposición.
Ya leímos el anterior y Juanjo, contamos contigo para cualquier otra ocasión que tengas algo que contarnos y muchas gracias por ser tan sensible, tan franco y tan atento. No sé, me ha gustado mucho lo que habéis leído. Claro, pues ya... Y ahora aquí se puede, creo que tomar... Sí, digo que ahora. Nada, yo, igual que arranco, termino un poco el acto, dando las gracias sobre todo a todos ustedes por haber venido y haber participado en un acto más del Centro Asturiano y a todos los participantes de la mesa, ¿no? Tanto a Juanjo, como a Penélope, como a Carmen, como a Elena. Y bueno, la verdad es que solo una pequeña última reflexión, ¿no? La verdad que es complicado en este mundo este tiempo, ¿no? Todos vamos atropellados y tal, tener tiempo un poco de dedicarnos a la poesía. Pero la verdad es que este acto cómo lo habéis enfocado y cómo habéis, pues eso, que cada uno leer esos poemas tuyos aquí, amigos tuyos, con toda la emoción del mundo, leídas aquí, que te permiten pensar que cuál es ese último silencio, o pensar tú en tu Toscana particular mientras que te está leyendo ese poema. La verdad es que convierte en un acto como esto, es una cosa que además de ser positivo para todos, pues la verdad es que también engrandece el acto, engrandece al Centro Asturiano con actos como este, ¿no? Así que nada más que agradecer a todos y bueno, creo que ahora a continuación tenéis un pequeño bloque. Esperemos 5 minutos porque están acabando de ponerlo. Claro, o sea, que quiero decir que lo habrá en 5 minutos, pero vamos, en principio, muchas gracias, espero que no sea la última vez que nos veamos por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. Y después aprovechar para que firme el libro mientras que acaban de montar todo esto. Venga, lo dicho. Gracias.